atributo I de R, y estamos hablando de R como una tabla, ¿sí? Va a depender funcionalmente del atributo o grupo de atributo X, o sea, tomamos en forma genérica las letras I y X para representar atributos, dos tipos de atributos diferentes, ¿sí? En una tabla específica. Bueno, me dice que el atributo I de R depende funcionalmente del atributo X, o sea, se refiere a que vamos a obtener un valor a través de otro atributo, si y solo si un valor de I de la tabla está asociado a cada valor de X en cualquier momento. Se va a simbolizar con la letra X, me determina un valor de I, siendo I un atributo y X un atributo. Ejemplo, si X puede ser el código del libro, como un atributo, llámese si es clave primaria, me va a determinar un valor en el título del libro, ¿sí? O bien, si es el código postal, ¿sí? Un atributo, me permite determinar a qué ciudad corresponde. Por ejemplo, el código postal es 4600, corresponde a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Si el código postal es 4500, corresponde a la ciudad de San Pedro de Jujuy, ¿sí? ¿Cómo representamos la dependencia funcional? El atributo indicando con una flecha hacia la derecha con cuántos valores me determina otro atributo, ¿sí? O sea, ejemplo, código del libro 100 me determina un título del libro que, sé yo, La historia sin fin. El código del libro 101 me va a determinar otro libro con el título, no sé, El Príncipe Valiente, ¿sí? A eso se refiere. La dependencia funcional se da entre atributos de una tabla y cómo se relacionan esos atributos. Bueno, en este caso vamos a tener una tabla, ¿sí? Que como ejemplo va a tener como un ID o código de satélite, un nombre y un planeta, ¿sí? Estos son atributos, todos son atributos. Acá lo que me falta determinar si sería un atributo clave o no. Pero acá vamos a ver de qué depende cómo se establecen estas dependencias funcionales. Me dicen que a través del valor que es S1, que es un código de un satélite específico, me determina el nombre, ¿sí? Esa es una dependencia funcional, y también el ID de satélite me determina un valor de qué planeta pertenece ese satélite, ¿sí? ¿Cómo expreso la dependencia funcional? Voy a colocar el atributo con la flecha indicándose a la derecha y qué atributo del cual estoy determinando un valor, ¿sí? Acá están separados las dependencias funcionales. Cuando yo quiero expresar, en este caso, si mi clave primaria es ID de satélite, me va a determinar un valor en el nombre, coma, ¿sí? Un valor en qué planeta pertenece ese nombre de ese satélite. Siempre voy a poner en la dependencia funcional, si es un atributo simple, adelante el signo más, ¿sí? Y cuando son varios, o sea, la clave primaria, en este caso la ID, me va a determinar varios valores de un atributo. Si acá tuviera ya, por ejemplo, que la clave primaria sería el código del cliente, me determina un valor en el nombre del cliente, coma, fecha de nacimiento del cliente, coma, signo más también, apellido del cliente, ¿sí? Coma, sexo puede ser también, etcétera, ¿sí? Entonces la dependencia funcional me permite determinar a través de un atributo cuántos valores puedo determinar en otro. En este caso, considerando que la clave primaria es ID de satélite. Se representa gráficamente colocando adelante si es clave primaria y si es un atributo simple, el signo más. Y separados por comas, con cuántos atributos está determinando. Bueno, dependencia funcional completa, ¿sí? La dependencia funcional completa hace referencia
a que aquellos atributos que no son clave en una tabla, ¿sí? Permiten determinar que tiene que depender completamente de la clave primaria, ¿sí? Bueno, se dice que el atributo y de la relación es completamente dependiente del atributo X si depende funcionalmente de X y no de ningún otro conjunto de atributos, ¿sí? Ejemplo, tengo una tabla calificación con la clave código de alumno y código de asignatura, que podrían considerarse ambas claves primarias, y tenemos un atributo que no es clave, nota. Para yo conocer la nota de un determinado alumno, necesito saber quién es el alumno y qué materia. ¿Sí? Entonces, esta tabla tiene como clave primaria el código del alumno y el código de asignatura. Y me va a determinar un valor de la nota dependiendo de qué asignatura y qué alumno es. ¿Sí? Entonces, la dependencia funcional, ¿cómo la especifico? Adelante, siempre. Si es arroba o numeral, depende de ustedes cómo elijan. Acá yo tengo que el arroba es clave primaria, código del alumno, coma, eh, clave primaria también, el código de asignatura me determina un valor en la nota. ¿Se entiende hasta ahí? Esa es dependencia funcional completa. Me dice que todos los atributos de una tabla tienen que depender completamente de la clave primaria. ¿Sí? Y en este caso la clave primaria está determinada por dos atributos. Si yo tengo acá un nombre de asignatura, ese atributo no depende completamente de la clave, que es código de asignatura y código de alumno. Acá sería una dependencia funcional parcial, y ahí lo vemos. Bien. La dependencia funcional completa quiere decir que todos los atributos tienen que depender solo de la clave primaria. Ejemplo, con dependencia funcional completa tenemos una tabla que tiene información de país, el nombre de ese país, el producto, ¿sí? Y la cantidad de ese producto, ¿sí? Acá tenemos que el nombre obviamente va a depender del código del país, o sea, si es Bolivia es P1, si es Argentina es P2, si es Ecuador P3. ¿Qué pasa con el producto? Sí, acá me está hablando de la cantidad de producto que va a depender, en este caso, del producto y también del país. Ahí vemos, ¿sí? Entonces, acá vamos a determinar, tenemos como clave primaria el ID del país y el ID del producto. Todos los atributos que se encuentran en la tabla tienen que depender totalmente de esta clave. En este caso son dos atributos. Entonces, todos los atributos tienen que depender que no son clave, tienen que depender de la clave primaria. En este caso tenemos qué nombre depende del ID del país. Solo nombre, porque estamos hablando del nombre del país. Acá tenemos una dependencia funcional parcial, ¿sí? Y en cuanto al producto, ¿sí? La cantidad de producto va a depender tanto de qué producto es y de qué país proviene. ¿Mm? Acá, por eso les decía, acá tengo la dependencia funcional parcial. Nombre solo depende de parte de mi clave primaria que tengo en esta tabla. ¿Sí? Mi clave primaria en esta tabla está conformada por dos atributos. Bueno, ID del producto y ID del país. En este caso, nombre del país depende solamente del ID del país, no del producto. Entonces acá tengo una dependencia funcional parcial. ¿Sí? En cambio, la cantidad del producto depende de mi clave primaria, que es ID del producto y ID del país. O sea, depende de toda la clave primaria compuesta por dos atributos. ¿Mm? Entonces, la dependencia funcional no completa me dice que todos los atributos no clave, en este caso, en esta tabla, tengo como atributo no clave cantidad de producto y nombre, deben depender totalmente de mi clave primaria, ¿sí? Y acá no está sucediendo. Por eso estoy
mostrando cuál es la dependencia parcial y cuál es la dependencia completa. Acá, cantidad de producto, ¿sí? Va a depender de toda mi clave primaria, ID del país y ID del producto. Si no estuviera nombre, ahí hay dependencia funcional completa de este atributo no clave, que es cantidad de producto hacia ID del producto y país. ¿Mm? Bueno, dependencia funcional transitiva. La dependencia funcional transitiva, ¿sí? En la cual van a estar involucrados tres atributos, ¿sí? Nos dice que una dependencia funcional X, que determina un valor de Y, es transitiva cuando un atributo tiene dependencia y otro, y este a su vez de un tercero. Acá están involucrados tres atributos, ¿sí? Bueno, A es funcionalmente dependiente de B y B de C, ¿sí? Son A, B y C atributos. Por ejemplo, si tengo, digamos, el atributo que sería profesor o nombre de profesor, que me determina un valor en qué área trabaja y a su vez esta área me determina en qué departamento se encuentra trabajando ese profesor. ¿Sí? Entonces acá hay una dependencia funcional transitiva porque a través del dato del profesor yo puedo saber en qué departamento se encuentra trabajando el mismo. ¿Sí? Por eso acá, vuelvo a repetir, representado con letra, tres atributos, A, B y C. ¿Mm? Otro ejemplo, si tengo una tabla que va a tener ID del producto, nombre del producto, fabricante y un país, sí, el país de dónde se fabrica, de dónde proviene ese fabricante, ¿cómo voy a determinar, cómo se determina la dependencia funcional transitiva? Es, si ID del producto es mi clave primaria, me permite determinar qué fabricante, valga la redundancia, fabrica, suministra ese producto, ¿sí? Y a través del fabricante yo puedo conocer de qué país proviene. ¿Mm? Entonces, ahí del producto va a depender transitivamente de qué país es el fabricante. Entonces, acá tenemos una dependencia funcional transitiva. ¿Por qué estamos viendo los tipos de dependencia? Porque eso lo vamos a aplicar cuando analicemos las tres formas normales en la tabla. La dependencia transitiva, en este caso, se da a través de tres atributos. ¿Mm? Bueno, ahora lo que vamos a ver es aplicar las tres reglas de formas normales que se refieren a la normalización. La primera forma normal, ¿sí? Nos dice que una relación está en primera forma normal si no tiene atributos multivaluados. O sea, para un valor, ¿sí? De un atributo voy a tener varios, digamos, para un valor, por ejemplo, en este caso de cliente, voy a tener varios números de teléfono, ¿sí? Esta es la primera forma normal. Los valores tienen que ser atómicos. Por cada fila o tupla tiene que haber un solo valor en la intersección de lo que es en la celda, ¿sí? En este caso me dice que no tiene que tener atributo multivaluado, es decir, una tupla no toma como valor, como un atributo, un conjunto de elementos. En resumen es eso. Tiene que ser todos los valores atómicos, ¿sí? Vamos a empezar con esta tabla. Esta tabla tiene información de cliente, ID del cliente como clave primaria, por eso está subrayado, nombre, apellido y teléfono. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que empezar a decir si esta tabla está en primera forma normal? ¿Dónde tenemos atributos repetidos o multivaluados? En la segunda tupla, en teléfono. Acá, el cliente con el ID 436 tiene dos números de teléfono. O sea que hay atributos multivaluados, está separado por la coma. Entonces me dice que una tabla está en primera forma normal si no tiene atributos multivaluados. En este caso, esta tabla, si representaría toda mi base de datos, no está en primera forma normal. ¿Qué tenemos que hacer? Es proyectar en otras tablas para que todos los atributos que están en las tuplas tienen un valor atómico, un solo valor.
¿sí? En este caso, cuando la tabla no está en primera forma normal, vamos a colocar que no se encuentra y vamos a hacer el pasaje a eh, la primera forma normal. ¿Cómo quedaría eso? En una tabla, se va a proyectar en una tabla que va a tener el ID del cliente, nombre y apellido, que son todos aquellos atributos que no tienen valores multivaluados, y otra tabla que va a tener el atributo con elementos multivaluados más la clave que identifica la tabla cliente en este caso. ¿Sí? ¿Cómo proyectamos la tabla? Empezamos primero a analizar esta tabla que no está en primera forma normal. Vamos a empezar desde ahí. ¿Sí? Vamos a proyectar en cuántas tablas se divide. En este caso, la primera tabla va a ser la tabla cliente, que va a tener todos aquellos atributos con la clave primaria por los cuales no se repite el valor, o sea, no tiene atributos multivaluados. Y acá esta es mi primer tabla, que sería la tabla cliente. Voy a colocar la dependencia funcional, que me indica que la ID del cliente me va a determinar signo más, porque es un atributo, el nombre del cliente, coma, signo más, el apellido. Así estoy yo especificando mi dependencia funcional en esta tabla, ¿sí? Tabla cliente. La otra tabla, ¿sí? Y acá voy a especificar que está en primera forma normal, ¿sí? Siempre, cada vez que yo proyecto una tabla, tengo que analizar si está cumpliendo la forma normal. En este caso empezamos con la primera, está en primera forma normal, ¿sí? Cada una de las tuplas, de acuerdo a la clave primaria, tiene un solo valor. La otra tabla en la cual se proyecta va a tener el atributo que tiene elementos multivaluados más eh, la clave primaria de la tabla con la cual se está relacionando. En este caso, voy a tener en cuenta cuál va a ser la clave primaria de esta nueva tabla, ambos atributos. Porque si yo quiero colocar como atributo el número de teléfono, acá en este caso, a ver, ¿se repite? No, no se repite. Puede ser el número de teléfono clave primaria, ¿sí? Y si es clave primaria, el ID de cliente va a ser clave foránea, porque se están repitiendo los valores. Recordamos que la clave foránea pueden repetirse los valores porque es clave primaria en otra tabla. Bueno, y aquí, en este caso, estoy tomando como el teléfono, el número de teléfono como clave primaria, ¿sí? Porque no se repite y está cumpliendo, en este caso, los requisitos para ser una clave primaria. Entonces, si es clave primaria, el teléfono, como el número de teléfono, me va a determinar un valor del el ID del cliente. En este caso, el ID del cliente es clave foránea y lo estoy determinando con un numeral. Acá, en este caso, ID del cliente es clave foránea y en este caso, y acá en la tabla cliente, ID del cliente es clave primaria. ¿Sí? Profe, Bien. Sí. disculpe, en esa tabla, en la última, ID cliente debería tener doble subrayado, ¿no? Sí, 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 ya lo vamos a ver bien ahí. Ah, O sea, sí, tiene que tener doble rayado, sí. No lo gracias. corto. Ahí está el doble rayado. Ahí queríamos llegar. Profe, Sí. ¿es necesario el doble subrayado? O sea, es decir, no se puede poner y ya No, se da por entendido. no, sí, no, si quieren ustedes usar el arroba y el numeral adelante, es suficiente. No hace falta que subraye. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si ustedes me colocan acá que la dependencia funcional es así, yo ya sé que el arroba es clave primaria y el numeral es clave foránea. ¿Sí? Solamente por ahí a veces cuando hacen en papel ponen el subrayado. Uno de los dos. Y si no, me ponen adelante acá el numeral y adelante acá el arroba, para que yo sepa que ustedes están identificando la clave primaria y la foránea. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. Y si en el caso de que si dos clientes tuvieran el mismo teléfono, ya no podría ser clave primaria teléfono, ¿verdad? Exactamente, no podría ser. Eso tendríamos que tomar los dos atributos como una clave primaria compuesta por dos atributos. ¿Sí? Bueno.
¿Sigo? Bueno, nuevamente analizo, ya la clave, perdón, ya está cumpliendo esta tabla la primera forma normal, ¿sí? Ya no tengo atributos multivaluados, ¿sí? Y vuelvo acá. Acá hay otro caso de otros libros que directamente, antes de hacer la proyección, ya está, digamos, proyección, estamos separando en diferentes tablas, toma esta tabla principal y directamente la pasa a otra tabla donde coloco en cada tupla un elemento. O sea, esta misma tabla va a ir con 436, Maro, Gonza, 423, 771. De nuevo repite 436, Maro, Gonza, 423, 445, ¿sí? Y digamos, otros autores también toman que primero pasamos a la primera forma de primera forma normal, haciendo esa tabla, colocándola en tuplas que cumplan, que sean elementos atómicos y recién después proyectan. Por las dudas se lo aclaro. Y a veces directamente se proyectan como para no tener repetidos los elementos. En este caso son pocos elementos, no hay inconveniente. Por las dudas se lo aclaro. ¿Mm? Segunda forma normal. Bueno, la primera forma normal nos dice que la tabla no tiene que tener elementos multivaluados, ¿sí? No tiene que haber elementos repetidos. Y la segunda forma normal nos dice que una relación está en segunda forma normal si, solo si, está en primera forma normal, o sea, no tiene elementos multivaluados, y todo atributo que no pertenezca a la clave, o sea, que no sea clave primaria, debe depender en su totalidad de la clave y no de una parte. O sea, no tiene que haber dependencias funcionales parciales. Es decir, todos los atributos no clave deben depender totalmente de la clave primaria. O sea, acá nos dice que debe haber dependencia funcional completa. ¿Mm? Y acá nos dice, tenemos esta información que tenemos información de trabajadores y en un área específica en la que trabaja, ¿sí? Y tenemos la cantidad de horas que trabaja. Si vamos a analizar acá, decimos la clave primaria es el código del trabajador y el código de área. Todos esos atributos, nombre del trabajador y cantidad de horas, son atributos no clave. Bueno, cuando se cumpla la segunda forma normal, primero tenemos que empezar a analizar. ¿Está en primera forma normal? Sí, está en primera forma normal. Pero no está en segunda forma normal. ¿Por qué? Vamos a tomar nombre del trabajador, depende solo del código del trabajador, o sea, de una parte de la clave primaria. Clave primaria, repito, es código del trabajador y código de área, ¿sí? Entonces tengo entre el código del trabajador y nombre una dependencia funcional parcial. Ahora, la cantidad de horas que trabaja el trabajador en un área específica sí depende tanto del área como del código de quién es el trabajador, ¿sí? Entonces acá, ¿cumple la primera forma normal? Sí, pero no la segunda. La segunda forma normal nos dice que está en primera forma normal y también que todos los atributos que no son claves tienen que depender completamente de la clave primaria. Entonces acá no está en segunda forma normal. Y acá se lo estoy señalando con la flecha. ¿Mm? Bueno, ¿cómo hacemos la dependencia funcional? Y acá me falta adelante el código diario para aclararlo, me falta el arroba, ¿no? Arroba, que es clave primaria, código del trabajador, y acá también es clave primaria, por eso le aclaro que me falta el arroba para indicar que el código del área es clave primaria, va a determinar un valor en la cantidad de horas, ¿sí? Y tengo mi dependencia funcional parcial, que el nombre del trabajador, ¿sí? Depende del código del trabajador, Profe, ¿sí? disculpe. Entonces, sí, Donde está arroba código trabajador, coma, código de área, no entendí si debería haber sí, un debería arroba haber un también. arroba. Ah, No bien, lo bien. puse por las Ah, dudas, gracias. porque ambos son claves primarias. Acá está, ¿ves? Ahí me olvidé, recién lo miré. ¿Sí? Bueno. Bien, Mm. gracias.
¿Qué pasa cuando no está cumpliendo la segunda forma normal? Se va a proyectar, ¿sí? Y las dependencias funcionales me permiten a mí darme cuenta en cuántas tablas yo tengo que proyectar. Voy a tener, en este caso, una tabla trabajador, porque hay una dependencia funcional parcial, y acá va a tener el código del trabajador, nombre del trabajador, con la información, y otra tabla que va a tener la clave primaria, en este caso que está compuesta por dos atributos, y el atributo del cual depende completamente esa clave primaria. Entonces vamos a tener dos tablas, ¿sí? Si yo puedo determinar la dependencia funcional en la tabla, ya puedo saber, conocer cuántas tablas en las cuales se proyecta esta, suponiendo que esta tabla sería como mi base de datos que tiene toda la información, ¿sí? Por eso hay redundancia, por eso no se está cumpliendo, digamos, las dependencias funcionales. Bueno, voy a tener la tabla trabajador y la otra tabla que tiene información tanto del área en la que trabaja esta persona, el trabajador, ¿sí? Bueno, voy a colocar en cada una de las tablas, cuando vayamos normalizando, la dependencia funcional. Como está indicando, adelante voy a indicar que es clave primaria, en este caso con el arroba, me va a indicar un valor, el atributo nombre del trabajador, y cuando es un atributo voy a colocar adelante el signo más. ¿Sí? Si tengo más atributos, acá por ejemplo puedo tener fecha del trabajador, voy a colocar coma, signo más, fecha de nacimiento, perdón, fecha de nacimiento o fecha de ingreso, ¿sí? Coma, apellido, coma, signo más, sí. Y en la tabla, la siguiente tabla, en cada una de las tablas voy a colocar la dependencia funcional. En este caso, y acá me falta, para indicar que es clave primaria, el código de área adelante y colocar el arroba. Sí, lo vuelvo a aclarar. Mi clave primaria es código del trabajador, código de área, me va a determinar un valor en la cantidad de horas que trabaja, que está este trabajador en un área específica. ¿Sí? Esta es la dependencia funcional de la tabla trabajador área y esta es la dependencia funcional de la tabla trabajador. Y voy a volver a analizar con cada una de las tablas con las que yo proyecto, voy a volver a analizar. Está en primera forma normal, está en segunda forma normal. ¿Sí? Esta está en primera forma normal, no tiene elementos multievaluados ni repetidos. Está en segunda forma normal, sí, porque tiene que haber dependencia funcional total hacia la clave primaria. Acá, nombre del trabajador solo depende del código del trabajador. Si acá tengo el apellido del trabajador, va a depender también solo del código del trabajador. ¿Sí? Entonces, está cumpliendo la primera forma normal y la segunda forma normal. Lo mismo para la tabla trabajador área. También, cada una de las tablas en las que yo voy proyectando, voy a volver a revisar si está cumpliendo la primera y la segunda forma normal. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, sí. Tercera forma normal. ¿Sí? La tercera forma normal nos dice que la tabla tiene que cumplir la segunda forma normal, o sea que tiene que haber dependencia total de los atributos no clave hacia la clave primaria, ¿sí? Dependencia funcional completa. Y todo atributo que no pertenezca a la clave no dependa de un atributo no clave, ¿sí? O sea, no debe haber dependencia funcional transitiva que se da entre tres atributos. ¿Mm? Bueno, ejemplo. Acá tenemos información donde tenemos el proyecto, el nombre del proyecto, la institución y la dirección. Acá, el código del proyecto me va a permitir determinar el nombre a qué proyecto, digamos, en qué proyecto me encuentro, cuál es el nombre de ese proyecto. ¿Qué dependencia funcional también? Tenemos que el código del proyecto también me permite determinar a qué institución pertenece. Pero a su vez, este nombre de la institución me determina dónde se encuentra, en qué dirección o domicilio se encuentra esa institución. Entonces, entre dirección
nombre de institución y el código del proyecto hay una dependencia funcional transitiva, ¿sí? Me dice la tercera forma normal, que la tabla tiene que estar en segunda forma normal y no tiene que haber dependencia entre atributos que no son clave. Dirección y nombre de institución son atributos no claves, ¿sí? Entonces no tiene que haber esta dependencia, no hay dependencia funcional transitiva. Acá se está dando entre el código del proyecto, el nombre de la institución y la dirección. Esa es la dependencia funcional transitiva. ¿Cómo, profe, podría volver a explicarla? Bueno, acá me dice que la tercera forma normal, cuando una tabla está en tercera forma normal es cuando cumple la segunda forma normal, porque ya ha cumplido la primera, y no hay dependencia, ¿sí? Entre atributos no clave, así simple, ¿sí? Y acá lo tengo entre la dirección de la institución, que va a depender del nombre de la institución, y a su vez, para conocer yo el nombre de la institución, de qué proyecto es, este nombre de institución depende de qué proyecto pertenece, ¿sí? Entonces, entre el atributo código de proyecto, que es clave primaria, nombre de institución y dirección, hay transitividad. Yo a través del código del proyecto puedo conocer la dirección de la institución. Entonces, la tercera forma normal me dice que no debe haber dependencia funcional transitiva. En resumen, no debe haber atributos no clave que dependan de otro atributo no clave, ¿sí? Solo del principal, digamos, el atributo Solo de la clave, exactamente. En de la clave resumen, primaria. para que sea más claro. Entonces, acá, como hay dependencia funcional transitiva, yo voy a proyectar en dos tablas. Uno, donde se encuentra la relación, atributos que se relacionan con otros que no son no clave, o sea, en una va a ser una institución, y en otro va a estar los atributos que dependan de la clave primaria. Son proyecciones, en este caso tenemos dos tablas, proyecto e institución. Bueno, acá está siempre, y lo vamos a volver a repetir en el práctico, por cada tabla tengo que analizar. Está en primera forma normal, está en segunda forma normal, y recién vamos a analizar si está en tercera forma normal. Acá no está en tercera forma normal porque hay transitividad entre proyecto e institución y la dirección de esta institución, ¿sí? Entonces ahora vamos a proyectar las tablas. Tenemos que hacer el pasaje a tercera forma normal. Bueno, y acá está, digamos, la dependencia funcional que me permite a mí expresar que hay transitividad, ¿ve? Nombre de la institución depende del código del proyecto y a su vez este nombre de institución me permite determinar un valor de la dirección de esa institución. Entonces acá, cuando yo he determinado ya la dependencia funcional, puedo conocer en cuántas tablas se está proyectando esto. Y acá tengo dos. Una tabla que va a tener solo información de la institución y otra tabla que va a tener el código del proyecto. ¿Y por qué tenemos acá el nombre de institución? Acá también vamos a ver que acá vamos a tener la clave foránea para enlazar esas tablas. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos una tabla proyecto que va a tener el código del proyecto, el nombre del proyecto y el nombre de la institución porque se está relacionando como clave foránea porque es clave primaria en otra tabla, en este caso la tabla institución. ¿Mm? Están las dependencias funcionales, por cada una de las tablas yo tengo que colocar las dependencias funcionales. ¿Sí? Acá digo que el código del proyecto, que es clave primaria, con el arroba me determina un valor en el nombre del proyecto, coma, y el nombre de la institución, y en este caso el nombre de la institución es clave foránea, porque está con el numeral. ¿Sí? Y en la institución tengo que la clave primaria va a ser el nombre de la institución, porque no se repite, cumple los requerimientos para hacer una clave primaria, me va a determinar un valor en la dirección de esa institución. ¿Sí? Vamos a suponer siempre que las tablas, que nosotros partimos de tablas que van a tener toda la información de lo que sería nuestra base de datos.
¿sí? Y a Profe, partir de eso vamos, sí, disculpe, el signo más entonces dijo que era para los atributos que son no los clave. atributos, sí, los atributos que dependen de esa clave. ¿Mm? Siempre signo más adelante, ¿no? Si tengo más atributos en la tabla que dependan solo de esta clave, voy a colocar la coma y voy a indicar si son uno más, depende. Siempre adelante hay que colocar el signo más. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? Creo que no, Bueno, profe. bien, ahora vamos al práctico. Profe, consulta para el parcial, ¿solamente va a entrar normalización? No, modelos relacional y normalización. Ah, bien, bien. Y antes que pase el práctico, lo que les quería decir, que justo me consultó su compañera, es que em, sí o sí nosotros tomamos como ejemplo en la práctica una sola tabla que sería mi base de datos. Y a partir de ahí vamos analizando si es primera, segunda, tercera forma. ¿Sí? Y en todas las tablas se coloca la dependencia funcional, analizamos siempre las tres formas normales y vamos aplicando por paso en cuántas proyecciones se hacen. ¿Mm? A ver, ya le comparto el práctico. Profe, Sí. cuando usted nos mostró la que estaba mal, o sea, que tenía solo primera dependencia y segunda dependencia, digo, normalización, ¿Cómo no te, eh, no te- usted cuando nos explicó cuando no era tercera normalización, cumplía la primera y la segunda, pero los valores se repetían, entonces no cumple la primera, la segunda, digo. A ver, vamos a ver. Comparte el práctico y ya te... No te entendí la pregunta. Eso no. O sea, siempre vamos con si cumple la primera forma normal, y si cumple la primera, empezamos a ver si cumple la segunda forma normal, y de ahí proyectamos. ¿Mm? Y así vamos hasta la tercera forma normal. ¿Me escuchan? Por las dudas no sé si se me está cortando. Sí, 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 se sí, escucha. se escucha bien, profe. Sí, profe. Ah, bien. Por las dudas me avisan porque parece que se me está cortando. Bueno. Práctico número 6, ¿sí? Dependencia funcional y normalización. Concepto de normalización, las tres formas normales. Hay 5 formas normales, nosotros vamos a ver hasta la tercera nada más. Dependencia funcional, que son el tipo, dependencias funcionales parciales, completa, transitiva, ¿sí? Para tener concepto. Y acá, primero empezamos con, para saber bien, el concepto de dependencia funcional, ¿sí? Y después vamos a suponer que la base de datos es una tabla que tiene toda la información. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, me dice la tabla que tiene información de alumno y no tengo determinado, en este caso, mi clave primaria, ¿sí? Pero yo puedo suponer, a partir de estos atributos, la dependencia funcional, ¿sí? Tengo código del estudiante, el código del curso, nombre del estudiante, dirección del estudiante, nombre del curso, nombre del estudiante, la perdonante, horas, que son, digamos, hora en que se realiza el curso, la fecha que se realiza ese curso que tiene el estudiante y la nota. ¿Sí? Cuando me dice determinar las dependencias funcionales, yo voy a indicar cuál podría ser mi clave primaria. Y acá, a ver, Sería código de estudiante. sí, código del estudiante, por ejemplo. Profe, en el parcial va a ser necesario que, por ejemplo, marquemos las dependencias con las flechitas que estaban marcadas en el ejemplo o así como vamos a No, hacer ahora. con la flecha, así estamos. Código del Bien. estudiante, sí, voy a poner así. Ahí está, la flecha.
me voy a determinar un valor. El signo más me olvidé y ahora lo pongo, el nombre del estudiante. ¿Sí? Acá va el signo más. ¿Sí? ¿Qué más? Dirección del Más estudiante. dirección de estudiante. ¿Sí? Bueno. ¿Otro dato más? Ningún otro, porque Solo es eso. la clave primaria, código del estudiante me determina el valor en el nombre y la dirección. Más, ¿Sí? profe, en dirección. Ah, sí, tienes razón. Gracias por la observación, ahí está. Bien, Profe, es una una consulta. dependencia funcional. ¿Sí? ¿Qué me Sí, falta? una consulta. Una Eh, consulta. el código del curso. ¿Sí? Código del curso, ¿qué valores me determina? Nombre del curso. Nombre del curso, Horas, fecha y nota. horas, y me falta el signo más adelante. Yo creo que hora y fecha nomás, profe. ¿Cómo? Yo creo que la nota depende del estudiante también. Y bueno, esperen un momentito. ¿Sí? ¿Otro atributo más que tenga ahí? Fecha. La fecha podría ser. Fecha. ¿Cómo? Fecha. La fecha. ¿Y más? Fecha. Bien. Ahora vamos con nota. ¿Sí? Nota. ¿De qué depende? ¿Solo del estudiante o también depende del curso que El curso. De los Depende De dos. los también del dos, curso. Para mí de los El dos. curso es De transitiva, los, profe. De los dos. de los dos, exactamente. Acá voy a. De los dos depende la dependencia. ¿Sí? Entonces, tanto del estudiante como del curso, la nota. ¿Por qué? Tengo que tener la nota del estudiante y la nota de qué curso es. ¿Sí? Entonces acá es nota. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio. Son dos solamente, dos ejercicios. Tienen que especificar las dependencias funcionales. Profe, pero por ejemplo, en ese caso estarías en primera y segunda forma normal, pero no en tercera, ¿verdad? No. Y bueno, acá, claro, pero no estamos analizando primero las formas normales. Primero estamos sacando las dependencias funcionales. ¿Sí? ¿Por Bien, bien. qué? Porque ustedes si nosotros podemos conocer y determinar, cuando hacemos el análisis de los datos de la tabla, de toda la información de la tabla, cuáles serían las dependencias funcionales, antes de empezar a normalizar, vamos a poder hacer más fácil la proyección de tabla. Inclusive acá ya están las tablas. Ya están las tablas de todas estas tablas, que una tabla va a ser nota o calificación que va a tener la información de estudiante, del curso y de la nota, otra tabla que va a tener solo información del curso, todos los datos, atributos que sean del curso, y otra tabla de estudiante que va a tener solo información del estudiante. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo necesito, por ejemplo, si tengo esta en mi base de datos, esta tabla que se llama alumno es mi base de datos, si yo tengo el estudiante, por ejemplo, 100 dentro de mi tabla y tengo el curso, qué sé yo, 200 que hizo base de datos, pero yo digo, no, ya el estudiante 100 ya no va a estar más, lo elimino. Y yo elimino el código del estudiante 100, pero también estoy eliminando información de qué cursos realizó. ¿Sí? Por eso necesito aplicar la normalización, porque si yo tengo una tabla que tenga solo información del estudiante y quiero eliminar el estudiante 100, solo voy a tocar la tabla estudiante. ¿Sí? No voy a borrar o si quiero agregar un estudiante más, por ejemplo, el estudiante 110, solo voy a agregar información de 110 con el nombre tanto, la dirección tanto. En cambio, si sería acá en esta tabla, podría ser 110, el nombre del estudiante Juan, pero no tengo información de qué cursos realizó ni qué nota tiene.
Entonces, como que te quedaría inconsistente la información, no tendría toda la información completa. ¿Se entiende? ¿Mm? Cuando Sí, tengo profe. tabla, solo tenemos información de ese concepto, de esa tabla, de esa entidad. Todo el conjunto referido a eso. Nada más. ¿Le puedo hacer otra pregunta, profe? Sí, En caso, digamos, de que queramos relacionar las tablas, digo, porque no hay clave foránea, eh, ¿cómo se relacionan, digamos? acá en este caso, Claro, directamente por la clave primaria. a ver, bueno, ya lo vamos a ver con un ejemplo, pero acá, cuando tenemos y volvemos al modelo relacional, ¿sí? Cuando tenemos una tabla, y antes que me olvide, eso le quería repetir, cuando tenemos las tablas, suponiendo nosotros le damos datos, de eso, con esa información que los datos tienen, con esa información tenemos que normalizar, no agregamos nueva información. ¿Sí? No como el modelo relacional. Si tenemos una tabla que tiene esa información, no agregamos claves, solo se trabaja con la información que se tiene en la tabla. Acá, si vamos a aplicar el modelo relacional, acá tenemos dos tablas, tenemos una entre estudiante y curso, ¿qué podríamos tener? Una cardinalidad muchos a muchos, ¿sí? Y tenemos una nueva tabla que es entre estudiante y curso. Entonces, entre estudiante y curso hay uno a muchos hacia la nueva tabla. ¿Sí o no? De acuerdo a esta Sí, profe. dependencia funcional. Sí, ¿Sí? profe. Bien, bueno. Esto tenemos que hacer, que es el diagrama de Martin, que no se preocupen que lo vamos a hacer. ¿Sí? Acá estamos viendo dependencia funcional. Están avanzando. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Primero tenemos que saber determinar las dependencias funcionales. ¿Sí? Que son dos, solamente tienen dos ejercicios nada más. Esa y la otra tabla. Y acá ahora vamos a empezar a normalizar. ¿Sí? Punto 3 me dice, tengo la tabla con información de materiales. ¿Sí? Tengo la tabla con el código del material, la descripción de ese material y las medidas que tiene ese material. ¿Sí? Vamos, la relación o tabla también que la conocemos. ¿Está en primera forma normal? No, profe. No, ¿por qué? Y acá tenemos el atributo, en Activo, la columna medida, se repiten porque están separados, en este caso por guión, y ahí tenemos elementos multivaluados. Entonces, empezamos por ahí. No cumple la primera forma normal. Y la pregunta es, ¿cómo llevaría esa tabla a primera forma normal? ¿Sí? Acá tenemos siempre, cuando estamos pasando en este caso, podemos tener. Por eso les decía, para que quede claro, que cuando pasamos a la primera forma normal, algunos autores toman toda esta tabla, ¿sí? Y la va a colocar cada una de las medidas con un solo valor, ¿sí? Vamos a ver, hacer un ejemplo para que no haya dudas. Y acá nomás lo voy a hacer. Cuando pasamos a la primera forma normal. No, profe, lo puede hacer en el Excel. Sí, ya sé que lo puedo hacer en Excel, pero en Excel la tengo la otra. Ya avanzamos. Ahí le muestro la otra. Acá está, ¿sí? Punto 3, esta es la tabla, ¿sí? Material. Esta tabla, y empezamos, y lo vuelvo a repetir, se me va a cansar de repetir. Analizando primero la tabla y tengo que colocar. No está en primera forma normal. Se lo repetimos porque en el parcial empezamos de la primera tabla y empezamos con esa primera tabla y decimos, ¿está en primera forma normal? No. Y se le coloca, no está cumpliendo la primera forma normal.
Eso es todo, no tenemos que justificar porque tiene elementos multivaluados. Eso ya es teoría que ustedes la tienen que manejar, esas tres reglas. Entonces, sabemos que está acá porque tiene elementos multivaluados. Listo. ¿En cuántas tablas se va a proyectar? Puede proyectarse en dos tablas. Una que va a ser que tiene la información de la clave primaria, que me está indicando en esta tabla, que va a tener los atributos que dependen de esta clave primaria, y después otra tabla que va a tener la clave primaria, ¿sí? Para relacionar con el atributo que tiene elementos multivaluados, ¿sí? Entonces tenemos dos tablas. La tabla material y la tabla material medida, ¿sí? Y en este caso, acá me falta. Esta tabla está en primera forma normal, ¿sí? Está en segunda forma normal, ¿sí? Porque todos los atributos no clave dependen totalmente de la clave primaria. Está en tercera forma normal, sí, cumple la tercera forma porque no tengo dependencia funcional transitiva. Dependencia funcional, acá la arroba me está indicando que el código de material es clave primaria, la flecha me indica un valor en la descripción. Descripción, si es tornillo, si es arandela, brocha, lo que fuera, ¿sí? Esta es mi tabla material, ¿sí? Vamos ahora a la tabla, estoy proyectando, ¿no? Y acá tengo el código del material y las medidas, ¿sí? Y acá se me está repitiendo el código material con las medidas. ¿Por qué medida no puede ser clave primaria solo medida o no? ¿Se entendió la Sí, pregunta? sí puede ser, profe, porque hay diferentes Acá, medidas para los tornillos, claro, no sé qué Se sea. repiten los claro, valores. no, pero No la podría pregunta ser. es, medidas, ¿puede ser clave primaria en esta tabla? No, Pues sí, profe. creo que no. Con la información que está en la tabla, ¿no? No con otras, suponiendo. No. ¿Por No, no qué? Se puede. repite. Acá la No, medida para mí tiene no. 5, este también puede tener 5, este entonces no cumple el requerimiento para ser clave primaria, solo el atributo medidas, ¿no? Entonces acá, la clave primaria en esta tabla está formada por estos dos atributos, código del material y la medida. Si el código del material es 39, puede tener una medida de 3,5, puede ser el mismo material, puede tener una medida de 5, el mismo material puede tener otra medida de 7. Entonces, la clave primaria está formada por dos atributos. ¿Entiendes? Sí, profe. Bien, pues estamos, nuevamente vuelvo a repetir, solo analizamos la información que tenemos. ¿Mm? O sea, trabajamos normalizando con la información de la tabla que tenemos. No agregamos ninguna información. Lo vamos a analizar, vamos a partir de ese análisis. ¿Sí? Y acá, Profe, disculpe. sí, Y acá puede pasar como nos pasaba en el modelo relacional, que por ahí teníamos que determinar una tercera clave que sí cumpla unicidad. no, por eso estoy diciendo, vuelvo a repetir. Acá trabajo con la información que está en la tabla. En el modelo relacional vamos a hacer la suposición que cumplan con unicidad, pero ahí nosotros ponemos la información en la tabla y vamos viendo. Acá no, acá yo ya tengo toda la información que está en la tabla. Ah, ¿Mm? bien. Con esa información vamos a trabajar. Bien. Dependencia funcional, ¿sí? Acá ambas son clave primaria, estos dos atributos, arroba código del material, coma, arroba medida, y no tengo una dependencia y otro atributo, yo le pongo como 0. A veces le ponen 0 tachado porque es nulo, no hay ninguno otra columna de atributos que tenga dependencia sobre esta clave. Entonces se indica como 0. Nada más. ¿Sí? Bueno, ahí está normalizada la tabla. Obviamente que acá me falta poner que la tabla cumple la primera forma normal, si cumple, la segunda forma normal cumple, porque no tengo tampoco algún atributo que dependa completamente, y la tercera forma normal también va a cumplir, porque no tengo dependencia funcional ¿Por transitiva. qué hay dependencia funcional completa? No, la segunda forma de dependencia funcional completa para cumplir, porque acá no tengo un atributo, ¿sí? Pero está cumpliendo las tres formas normales. No, ¿Mm? Bien, acá entonces, ¿cuántas
la voy a proyectar dependiendo de cómo yo especifique mi dependencia funcional. Si yo puedo conocer la dependencia funcional, ya estoy determinando con cuántas tablas se va a proyectar esa tabla, ¿sí? Y eso se hace con la práctica. Acá directamente estamos proyectando. ¿Qué tenemos en otro caso? Que en algunos autores, para pasar la primera forma normal, toman esta tabla, o sea, tabla materiales, no está en primera forma normal tampoco, entonces, ¿qué hacen? Acá vamos a colocar, vamos a hacerlo mejor en otra hoja, para que no haya problema. Y acá, directamente acá, dice no cumple la primera, entonces vamos a colocar acá directamente el elemento multivalor. Acá son 3,5, son 3, entonces. Acá es 3,5, 5 y 7. ¿Sí? Y lo mismo para 67, lo mismo para el otro. Entonces hacen el pasaje a la primera forma normal. Ya tenemos 4. No hay que poner, profe, que no está en primera forma normal. No, acá hacen el pasaje a la primera forma normal porque, acuérdense, tiene que haber un solo valor por cada una de las tuplas. Entonces, algunos autores ponen así y acá está cumpliendo la primera forma normal. Pero, acuérdense que a veces directamente van a preguntar si está en segunda o tercera, entonces nosotros acá se repiten elementos. ¿Se repiten o no? Y yo empiezo a coloco 67 y acá coloco obviamente arandela también porque es de otra medida, acá era 2 y acá es 5, ¿sí? Y si yo empiezo a colocar en cada una de la fila el valor por cada una de las medidas, ustedes ven que acá hay repetición de datos, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que proyectar la tabla. Solamente les estoy aclarando porque algunos autores hacen eso, entonces pasan a la primera forma normal así. Directamente volvemos a colocar 461 y con cuántas medidas se divide. Y así, entonces pone un valor en cada una de las filas. Para que tengan en cuenta nada más. Y después, recién cuando tengo esta tabla, como que a partir de esta se analiza la segunda forma normal. ¿Sí? Proyectamos de nuevo. Solo para aclararle que algunos autores tienen eso, ¿sí? ¿Dónde estaba? El de Petri. Sí, acá directamente está separado. Así, más fácil. Yo ya acá estoy cumpliendo ya no hay repetición de datos y acá también. De una estoy separando las tablas. Bien. ¿Dudas? No, profe. Bueno. A ver. Bueno, vuelvo al trabajo práctico. ¿Sí? Bien. Trabajo práctico tenía, bueno, estos 3 ejercicios y ahora vamos a normalizar las tablas. ¿Sí? Me dice, normalizar las siguientes tablas y vuelvo. Esta tabla sería como mi base de datos que tiene toda la información. Esta sería mi base de datos, toda la tabla con esa información. Me dice, es importante que siga todos los pasos hasta llegar hasta la tercera forma normal, o sea, tiene que cumplir la primera, la segunda y la tercera. Determinar claramente las dependencias funcionales en cada una de las tablas, o sea,
debo colocar la dependencia funcional debajo de cada una de las tablas, debo volver a analizar y colocar. Y debo colocar, insisto, si está en primera, segunda y tercera forma normal. Mostrar claramente en todas las tablas las claves, si es clave primaria, foránea o si es un atributo. Y acá me dice realizar el diagrama de Martin y el diccionario de datos. Eso es, acá el diagrama de Martin es el nombre de la tabla y vamos acá a especificar la cardinalidad cuando hacemos la proyección de las tablas. ¿Sí? Y el diccionario de datos lo que va a tener es información en cada una de las tablas y el tipo de datos que tiene cada una de las tablas. ¿Sí? Si es cadena de caracteres, si es entero, si es clave primaria, si es un atributo. Y ahí vemos un ejemplo. Profe, una consulta, disculpe. Sí. ¿En las dependencias funcionales siempre hay una sola forma de hacerlo? ¿O puede haber más de una? Como una sola forma de hacerlo. O sea, ¿el resultado siempre va a ser uno solo? ¿O puede haber más de uno? No, No sé si me la explico. dependencia, claro, siempre va, un valor va a ser determinado, un valor de una clave primaria determinado por otro, no cambias, ¿sí? No cambia, siempre van a ser las mismas las dependencias funcionales. ¿Mm? Bueno, el punto número A, que tenemos esta tabla que tiene información, esta vamos a suponer. Esta tabla sería como mi base de datos que tiene toda la información. Y en este caso, que tiene información acotada de área y de qué asignatura pertenece. ¿Sí? Y acá vamos también con la información que está en la tabla, vamos a poder determinar también la cardinalidad, que eso también nos indica. Si nosotros podemos obtener las dependencias funcionales, las reconocemos en la tabla, ya podemos establecer la cardinalidad. Y si no la vemos y queremos corroborar, lo hacemos por medio de la información que se encuentra en la tabla. ¿Sí? Empezamos. Esta es la tabla que yo tengo y vamos a suponer que mi tabla que me da en el parcial. Empezamos con esta tabla. Se encuentra en primera forma normal, se encuentra en primera forma normal. ¿Sí? Y acá está marcadito. Y voy a colocar, se encuentra en primera forma normal. ¿Por qué no tengo elementos multivaluados en cada una de las filas o tuplas? ¿Es así o no? Sí, Es así, profe. profe. Bien, bueno. Puedo determinar la dependencia funcional. Acá veo que hay un nombre de asignatura que depende de mi clave primaria. Empezamos, clave primaria es código de asignatura. ¿Sí? Todos estos atributos que no son clave dependen del código de asignatura. No. No. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver. ¿Se encuentra en primera forma? ¿Se encuentra en segunda forma? No se encuentra en segunda forma. Ya saben, no lo puse. Ahí está. No se encuentra en segunda forma normal. Y ahí lo estoy especificando para que quede claro, ¿sí? Entonces tengo que hacer el pasaje a la segunda forma normal. ¿Por qué no se encuentra en segunda forma normal? ¿Por qué? Estoy hablando de que tengo información de área y tengo información de asignatura. Cuando estamos en la segunda forma normal nos dice que toda tabla está en segunda forma normal, si está en primera forma, esa parte cumple. Y hay dependencia funcional total de los atributos que no son claves hacia la clave primaria. O sea, atributos no clave en esta tabla es nombre de área, ID de área y nombre de asignatura que tienen que depender completamente del código de asignatura. ¿Es así? No, porque estamos hablando de que el nombre del nombre del área depende del ID de la asignatura, pero del ID del área, perdón, pero no de la asignatura. Solo el nombre de la asignatura depende del código de la asignatura. Entonces, la tabla no se encuentra en segunda forma normal y debo pasar la segunda forma normal. ¿Sí? Y acá puedo tener una tabla que va a ser asignatura y puedo tener otra tabla con el área. O sea, acá tengo una dependencia funcional parcial. ¿Sí? Nombre del área depende del ID del área, pero no del código de asignatura. Nombre de la asignatura depende del código de asignatura, de la clave primaria. ¿Sí?
Entonces tengo dos tablas. La asignatura, que va a tener información de todas las asignaturas, de todas las instancias de asignatura que puedo tener acá. Y vuelvo a repetir, trabajo solo con la información que tengo en la tabla. Dependencia funcional, y acá ve correctamente código de asignatura. Vamos a cambiar acá. Código de asignatura. Me determina un valor, así, con la flecha, el nombre de asignatura, y acá está el nombre de asignatura con el signo más adelante. ¿Sí? Esta es mi dependencia funcional. Después tengo otra tabla que es el área, que va a tener como clave primaria el ID del área, ¿sí? Nombre del área y el nombre del área. Me determina un valor. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bien. Y antes que avance al diagrama de Martin, bueno, quiero mostrarle para que vean. Si yo voy a separar en dos tablas, ¿sí? Digo, esta es mi tabla de H, ¿sí? Y acá la hago acá. Digo, bien. Esta es clave primaria, ¿sí? Y este es el atributo. Bien. Acá, ¿qué está pasando en esta tabla si yo saco esa información? Clave primaria. ¿Se está repitiendo, profe? Exactamente. Se está repitiendo y la clave primaria no está cumpliendo, ¿sí? Con la propiedad de ser de unicidad, que sea única. No está cumpliendo. Si ustedes esto me ponen en el parcial, esto está mal. Al proyectar la tabla, pero acá hay repetición de datos. ¿Sí? Entonces, esto se me va, ¿sí? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le quería mostrar. No es proyectar solamente las tablas. Tengo que ver si no se repite, porque si no, no está cumpliendo la clave primaria. ¿Me entiendes? Porque hay valores Profe. repetidos, entonces. Entonces, eso es lo que quería mostrar para que después no haya duda, porque si no me van a poner todos y, bueno, tengo la tabla. Bueno, acá he sacado los valores repetidos, ¿sí? Está cumpliendo. Entonces, el ID de área es mi clave primaria que me determina un valor en el nombre del área. Ahora, ¿cómo hago el diagrama de Martin? El diagrama de Martin, ¿sí? Y acá voy a completar, es el nombre de las tablas, o bien a veces colocan así las tablas como están, pero nombre de la tabla y la cardinalidad. ¿Cómo se relacionan esas tablas o se enlazan esas tablas para que yo haga una consulta? Las necesito, sí o sí, necesito una clave foránea, ¿sí? Que enlace esas tablas. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver la relación que tiene asignatura con área con información que se encuentra acá en la tabla? Digo, la asignatura 245, que es programación, pertenece al área, en este caso, bueno, tarea física, ¿sí? Si es un área, puede tener varias. Por ejemplo, ¿qué más? La asignatura 47, que es álgebra, va a pertenecer al área matemática, ¿sí? Entonces acá voy de asignatura a área, ¿sí? Esta asignatura, ¿sí? Pertenece a un área, ¿sí o no? A una sola área. Estamos de izquierda a derecha. Pero esta área, ¿sí? En esta área, vamos a corregir, en esta área, le pongo de amarillo, en esta área puedo tener una o más asignaturas incluidas. ¿Es así o no? Sí. Sí, profe. ¿Cuál sería la cardinalidad entonces? Que una asignatura puede tener una o varias O varias áreas. áreas. No, una sola área. Una Una área asignatura tiene puede varias pertenecer a asignaturas. un área. Una o varias áreas pueden tener una asignatura. A ver, va. Uno o mucho, ¿dónde iría el mucho? ¿Entre área o asignatura? Esa es la pregunta. O sea, ya sabemos que es Ahora, uno o mucho. un área puede tener una o muchas asignaturas.
Claro, el En un monto área, puede ser en un asignaturas. área puede incluirse una o muchas asignaturas. Sí. ¿Sí? Acá la veo, mira. Sí. Acá lo veo. En esta área matemática puede incluirse o estar incluida en esa área una o más asignaturas. Perdón, ahí, una o más, álgebra o dibujo. Pero en esta asignatura solo pertenece a un área. El álgebra solo pertenece a matemática, el dibujo solo pertenece a matemática, no pertenece a otra área. Ahí tenemos que hacer la cardinalidad. ¿Cómo podemos hacer lectura? Con la información que está en la primera tabla. ¿Mm? ¿Eso estaría bien o no? No, al revés. No sería al revés. Ahí está. Eso para que vean que a veces en el parcial, ven la cardinalidad, la hacen al revés. Entonces acá con la información lo corroboramos. Entonces esto acá está mal. El diagrama de Martín, entonces lo corregimos, ¿ves? Bien. Esto va uno a muchos y el muchos va en asignatura. En un área puede estar incluida o puede tener más de una asignatura. Ahí estaría correctamente. Ese es el diagrama de Martín. Y yo voy a colocar la cardinalidad con el nombre de las tablas. ¿Sí? ¿Y qué me está faltando acá? Me está faltando algo. Cuando yo tengo la cardinalidad uno a muchos, ¿dónde va la clave foránea? En la tabla de muchos. Asignatura. En La mucho. asignatura. Entonces, ahora si yo no he podido determinar esa cardinalidad para hacer enlace en las tablas, voy a agregar en la tabla acá. Entonces acá me falta colocar que el ID del área sería como clave foránea en la tabla asignatura. Acá lo vamos a estar. Entonces acá coloco. ¿Mm? ¿Y qué me falta en la dependencia funcional? Agregar, ¿cuál es? La clave foránea. Esperen, se me fue. Acá. Profe, y área iría con doble subrayado. ¿Sí? Pueden poner doble subrayado o acá está determinado, ¿sí? Puedo poner doble subrayado acá, si quieren, o bien está ahí me está indicando, y acá está la dependencia funcional, que es clave foránea, ¿sí? Y me está representando esta cardinalidad. Entonces, si yo no lo he podido determinar cuando he hecho la proyección, la puedo ver por medio de la información que está. Vuelvo a repetir y vamos a repetir con la información que está en la tabla. Acá no agrego, acá me estoy basando la normalización en la información que está acá. Entonces acá tengo que sacar si la cardinalidad es uno a mucho, muchos a muchos, si hay una nueva tabla, ¿sí? Y en este caso, si es necesario, eh, eh, colocar la clave foránea, pero no estoy, digamos, no estoy agregando ninguna clave extra. Y acá me falta completar. Voy a volver a analizar, está en primera forma normal. Sí, y así lo tengo que dejar especificado, está en segunda forma normal. Sí, cumple la tabla, está en tercera forma normal. Sí, están cumpliendo. Y lo mismo para esta tabla. Por cada una de las tablas yo voy a analizar la forma normal, en cada una. ¿Sí? Y voy a Profe, dejar especificado así como le estoy dejando, porque pregunta, así tienen que hacerlo en el parcial, porque yo no sé si están. Y tienen que sacar los elementos repetidos, porque si ustedes me dicen está en primera forma normal, está en segundo y tercero, tenés elementos repetidos. Profe, Sí. ¿y asignatura no estaría en tercera forma? Asignatura, ¿por qué tendría que estar en tercera forma? Digo, no está en tercera forma normal. No, no, sí está en tercera forma normal. La tercera forma normal se da entre tres atributos, ¿no? Por ahí vamos, tres o más atributos. La transitividad es entre tres atributos. Bueno,
¿Duda hasta ahí con el diagrama de Martín? Sí, profe. Sí, Eh, Usted vio que agregó la clave foránea en la tabla asignatura. sí. Ese sería en el caso de que nos pidan la cardinalidad, ¿no? Porque en el No, caso de que pidan, si te no, piden sí, termina también. si te piden solamente la normalización, hay que hacerlo también, digamos. Cuando volvemos al práctico, el práctico dice normalizar hasta la tercera forma normal, mostrar todas las dependencias funcionales, mostrar todas las tablas, y cuando normalizamos, acá tenemos que colocar el diagrama de Martin y el diccionario de datos. Completo. ¿Sí? Completo tiene que ir. Cuando yo le doy la tabla en el parcial, le digo normalizar esta tabla, empecemos. Esta misma tabla, digo, ¿se encuentra en primera forma normal? Sí, coloco que se encuentre en primera forma normal. Sí, porque yo no sé si está en primera forma normal. ¿Sí? Ustedes tienen que decirme, está en primera forma. ¿Está en segunda forma normal? No se encuentra en segunda forma. Si quiere, pongamos acá pasaje a la segunda forma normal. Proyectamos en tantas tablas, eh, se divide esta tabla, porque ya no va a estar en dos tablas. Bueno, tenemos esta tabla, si todavía no sabemos que hay una cardinalidad mucho, tenemos esta tabla. ¿Esta tabla cumple la primera, la segunda, tercera? Sí. Dependencia funcional. ¿Esta otra tabla cumple la primera, la segunda, tercera? Sí. Ahora vamos al diagrama de Martin. ¿Qué es el diagrama de Martin? Ver la cardinalidad, cómo se relacionan, se enlazan estas tablas que están en mi base de datos. Porque se tienen que enlazar porque yo necesito hacer consultas y obtener esa información. Si no, ¿cómo voy a conectar, vincular esas dos tablas que están en mi base de datos? ¿Sí? Y acá tengo que colocar el nombre de las tablas más la cardinalidad. ¿Cómo lo obtengo? Si no la he podido deducir yo con las dependencias funcionales o me falta agregar la clave foránea o ver, hago lectura de la información que tiene acá. Esta repetición de información está a propósito con la intención de que ustedes puedan ver la cardinalidad. ¿Sí? Entonces, cuando ya he tenido yo la cardinalidad, acá digo uno y mucho. Y tengo que corroborar. La información área tiene toda la información que corresponde al área específica de una materia. Y asignatura, para enlazar esta tabla que cumpla la cardinalidad uno a mucho, me falta agregar la clave foránea. Por eso termino de revisar y agrego la clave foránea. Hasta ahí es normalizar todas las tablas, está normalizada, diagrama de Martin, ¿sí? Tengo, y me falta el diccionario de datos. Todo esto tienen que hacer en un solo ejercicio en la práctica, ¿no? Y lo mismo en el parcial, completo. ¿No? Diccionario de datos, lo que va a tener es información de cada una de las tablas, si es clave primaria, si es clave foránea, y el tipo de datos, ¿sí? Ponen en general si es alfanumérico cuando tiene números y letras, cadena de caracteres, y cuando tenemos cadena de caracteres ponen una cantidad específica que podrían tener, algunos cuentan, ¿sí? Si es nombre de la asignatura, cuentan la más larga y ponen 20, 30, entre paréntesis, que está indicando que yo puedo colocar que es una cadena de caracteres, escribo el nombre de la asignatura. Lo mismo, de acuerdo a la información que yo tengo en la tabla, me indica, por ahí puede ser solo numérico, coloco numérico si no está las letras, ¿sí? El diccionario de datos. Y indico, en este caso, si es eh, clave primaria o si es foránea. ¿Qué me falta en la tabla de asignatura? La clave foránea. No la he colocado acá, porque no he terminado de analizar. Entonces acá lo voy a colocar que ID de área en la tabla de asignatura es clave foránea. ¿Se entiende? Este es mi diccionario de datos. Todas las tablas tienen que tener el tipo de dato, ¿sí? Y si es clave primaria, clave foránea o es un atributo. Este, digamos, sería como un ejercicio completo de lo que tienen que hacer en el parcial también. ¿Se entiende?
Acá solo tipo de dato y si corresponde que es clave primaria, atributo o clave foránea acá y el tipo de dato general. Eso es lo que tienen que hacer en cada uno de los ejercicios de la práctica. A partir de la tabla que nosotros le proponemos, analizar las tres formas normales. Una vez que analizamos las tres formas y que cumplen cada una de las tablas, y ver el diagrama de Martin, que es cómo se relacionan esas tablas, y el diccionario de datos. Eso sería que tendría que hacer en todos los ejercicios que tienen tabla de la práctica. Profe, pregunta. Sí. Ahí en el diccionario de datos, en el tipo de dato, cuando le puso cadena y entre paréntesis 20, ¿20 es un valor arbitrario? A veces le colocan un 20, cuentan la cantidad de caracteres que tiene más largo y le colocan 20, 30, ¿sí? Es lo que más hacen, y, digamos, la mayoría. En general, algunos colocan la cantidad cuando tengan alfanumérico, numérico, que nosotros no lo contamos, ¿viste? Pero en cadena de caracteres, si quieren contar cuántos caracteres tienen cada uno y poner el máximo como una cantidad, lo pueden hacer. Ese es mínimo, digamos, porque es tipo el diccionario de datos. Está todo bien y ya tenemos el diccionario de datos. Ahora hacemos todo este proceso y está mal esto, y está mal normalizado porque pueden tener las tablas y acá está mal. Puede ser que, así como yo lo coloqué hace rato, a propósito, esté mal la cardinalidad, entonces está todo mal. Hacemos mal el diccionario de datos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bueno. Vuelvo a aclarar y vuelvo a ser repetitiva, cómo tienen que hacer cada uno de los ejercicios, cómo tienen que resolver. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe, ¿podría volver a explicar rápidamente por qué en la asignatura puso la clave foránea y de área? Bueno, ¿por qué puse la clave foránea en ahí? Bueno, cuando nosotros tenemos una base, suponiendo que esta es mi base de datos, esta tabla, ¿sí? Cuando yo aplico las formas normales, tengo que tener, digamos, proyectar tablas. ¿Por qué? Porque necesito ver que cumplan, que no tengan datos repetitivos o mínimas redundancias, ¿sí? Y que esas tablas en la base de datos tienen información diferente de acuerdo al concepto con que se relaciona. Acá hablamos del área al que pertenece una asignatura específica, ¿sí? Cuando yo tengo diferentes tablas en mi base de datos, necesito relacionarlos por medio de la clave. Y en este caso son las claves foráneas. Porque cada una de las tablas tiene su clave primaria. Entonces, por eso necesito ver el tema de la cardinalidad y la clave foránea. ¿Cómo voy a conocer la cardinalidad si no la puedo deducir cuando yo hago las dependencias funcionales? Voy a ir a esta tabla, ¿sí? Y eso es lo que vuelvo a repetir. Analizo la información de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, tal como hacíamos en el modelo relacional. ¿Sí? Digo, esta asignatura pertenece solo a esta área porque tengo la información para hacerlo. La 246 solo pertenece al área de química. La 247 pertenece al área, pertenece solo, digamos, a esta área de asignatura área, ¿no? La 248 también y la 249. Ahora, este es de izquierda a derecha. Voy a área. Tomo la información de área. Disculpe. Le digo, en el área 200 está esta materia, 201 esta, 203 que se repite acá. Digo, en esta área 203 tengo una o más asignaturas. ¿Se entiende? Por eso es la cardinalidad de área hacia asignatura una a muchos.
Bien, profe. Ahora entendí. Muchas gracias. A ver, ¿sí? Bueno, por eso cuando ya he conocido bien la cardinalidad, entonces digo, la cardinalidad es uno a mucho, de área hacia asignatura, porque en un área puede tener un área matemática puede estar incluida una o muchas asignaturas. Entonces acá voy a la tabla asignatura, corregí, me falta la clave foránea que es ID del área. Por eso he completado. Y acá le agrego para terminar la dependencia funcional. ¿Sí? O sea, analicemos la información para corroborar. No ponemos así nomás, porque van y me ponen entre la asignatura, muchos son muchos. No, no es así. Acá analizamos la información que está en la tabla, la primer tabla que yo doy, como para corroborar qué cardinalidad tiene. Profe, Bueno, y en el sí. caso de la tabla asignatura, el ID de área, o sea, claro, o sea, depende de la asignatura también, digamos. Por eso la dependencia funcional, digamos, es completa en Claro, ese caso. exactamente, sí. Gracias. No. Bueno, nuevamente, este es el primer ejercicio de práctico y esto, igual, esto es lo que se le va a pedir en el parcial, normalizar la tabla. Y todo esto tienen que cumplir, ¿no? Porque ahí le dice, realice los pasos hasta la tercera forma normal, determinar las dependencias funcionales existentes en cada una de las tablas, mostrar todas las tablas e indicar las claves. Tengo que poner las tablas con la información, porque si ustedes ponen las tablas, copia la tabla así, veo yo que está con los datos repetidos, no la normalizó, así es simple, no está cumpliendo, digamos, la forma normal. Después de eso hago el diagrama de Martin, que las tablas con la cardinalidad, y el diccionario de datos, que por cada una de las tablas, el tipo de dato, y si es clave primaria, foránea, si es un atributo, y el tipo de datos, si es entero, cadena de caracteres, si es carácter, Profe, numérico, etcétera, ¿sí? Si es tipo fecha, que le ponen fecha nomás, tipo de o fecha. profe, Sí, eh, el ejemplo que nos mostró, ¿dónde puso el diccionario de datos? abajo, ahora te lo vuelvo a ver, mostrar. La normalización, profe, es todo eso de conjunto, digamos, ¿no? Sí, todo eso en conjunto. Ahí se me preguntaba su compañero dónde está el diccionario de datos y acá está el diccionario de datos. Diccionario de datos. ¿Sí? Diccionario de datos que se le está pidiendo en el punto S y el diagrama de Martin que está con la cardinalidad. Está el diccionario de datos. El diccionario de datos es de cada una de las tabla, perdón, qué tipo de clave es, primaria, foránea, y si es atributo, y el tipo de datos. Todo lo que se coloca en el diccionario de datos. ¿Va? Bueno, ahí sería, con eso, digamos, terminaría un ejercicio completo de- del práctico. Estamos empezando con lo más simple, como para empezar a agregar más información a las tablas. Tienen ahí varias tablas, ¿sí? Para practicar para el parcial. Asimismo, profe, el punto del parcial, digamos. Exactamente, todo lo que nosotros damos en la práctica, si no hacemos práctico, obviamente que no le va a ir bien en el parcial, pero no tomamos nada diferente de lo que nos se da en la práctica. ¿Mm? Puede ser un atributo más, una tabla más larga, nada más, con más información, ¿sí? Pero siempre tienen que analizar la información que está relacionada. ¿Mm? Disculpe, profe, ese trabajo práctico ya lo pasó por acá en el chat. No lo pasé, pero lo había mandado. Lucio, ¿puedes pasar la asistencia, por favor? Ahí está pasando. Hola, Ahora hola, le sí, paso. compartí la asistencia.
Recording stopped. Profe, ¿cuándo va a subir la grabación de la clase? La subo enseguida, seguramente la subí enseguida, Marcela. Ahora les comparto el práctico porque el práctico también lo pueden ver. Igual, la próxima clase, y en la consulta también pueden ingresar, podemos ir viendo los ejercicios. ¿Sí? Tenemos la próxima clase para seguir viendo esta práctica y terminarla. O sea, si plantean los ejercicios, mucho mejor para corregirlo.